Bienvenidos, bienvenidas hermanos, hermanas, vecinos, vecinas que nos siguen a través de Emisora Logos, a través de nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, nuestras páginas de Facebook. Tenemos la página de Misioneros a las Naciones y la página de Emisora Logos. También salimos por la página de Emisora Evangélica, que es otra emisora de la cual nos retransmite estos encuentros. Quiere decir que tenemos por varios lados. Y les invitamos además que ustedes que reciben o que ven los videos diferidos de estas emisiones, también puedan compartirlo con otros hermanos, con familiares. En definitiva, explicar también para los que nos ven por primera vez, porque estamos en este caso en el día de hoy reanudando las reuniones semanales, que este es un grupo de misioneros que integramos distintas naciones y que integramos distintas congregaciones. Nos une la sana doctrina, nos une Cristo. Y el grupo no pertenece a ninguna iglesia en particular, sino que todos los que se quieran integrar puedan participar también. Y nos reunimos semanalmente y también tenemos semanalmente un estudio bíblico. En este caso, venimos desarrollando el libro Hebreos o la epístola de los Hebreos. Con esa salvedad, entonces, para que ustedes sepan, invitamos a todas las iglesias. Nosotros con emisora Logo estábamos explicando, tenemos a la iglesia Radio Norte de Uruguay, a la iglesia Pío, primera iglesia evangélica, bautista evangélica del Uruguay. Tenemos a la iglesia virtual, que también nos sigue, y además distintos pastores, misioneros, hermanos, que a lo largo de todo el día, durante todos los días, en emisora Logos, presentan sus devocionales. Acá tenemos a la hermana Annette, quien tiene eh, programas y devocionales donde, bueno, presenta distintas formas, por ejemplo, o especialmente dedicado para los más chicos, para los niños, El Mundo Maravilloso de Jesús. También un programa destinado a la mujer valiente. Y también durante la semana pasamos un micro con las distintas presentaciones de la hermana Net. Y hay también distintos hermanos que de distintos países nos envían su material, se conectan con nosotros. En eso estamos. Así que estamos reanudando el ciclo 2023. Bueno, para empezar con el saludo a las hermanas que hoy nos acompañan, Leticia y Anet, le voy a pedir a la hermana Anet que nos dé una oración para ya entrar en esta reunión trayéndole una palabra que creo que va a ser muy interesante. Adelante, hermana. Amén. Bendiciones. Padre amado, desde los cielos, Señor, en esta hora, una vez más delante de tu presencia, nos presentamos, Padre, con un corazón contrito y humillado delante de tu presencia, pero regocijado, Señor, porque hemos podido apartar este tiempo para tener una comunión estrecha contigo, Señor, para poder compartir de tu palabra, para poder tener un tiempo, Señor, donde tú ministres nuestras vidas, nuestros corazones, a los que estamos acá reunidos, Señor, a través de esta plataforma, Padre, pero también te damos las gracias porque sabemos que tú tocas y llegas a otras vidas, Señor, que aunque en este momento no estén conectadas, durante la semana lo harán, Padre. Te pedimos que tú hables a lo profundo de cada uno de nuestros corazones y que tu bendición, Señor, nos alcance, nos llene, nos sature, Señor, porque es lo que venimos a hacer, Señor. Adorarte en espíritu y en verdad y recibir, Señor, de lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús ponemos
todas las cosas que vamos a hacer en esta noche delante de tu presencia. Que no haya ningún estorbo, Señor, y que sea tu Espíritu Santo quien esté manifestándose con poder y con autoridad en medio de la palabra que traerá nuestro hermano en esta noche. Y te pedimos, Señor, que sean palabras tuyas, ungidas y sazonadas a través de tu Santo Espíritu, y que no sean palabras de hombre. En el nombre poderoso de Jesús, estamos deseosos, Señor, en esta hora de recibir tu palabra, tus enseñanzas. Así que disponemos nuestro corazón, te damos gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, vamos a traer un tema que habitualmente en las iglesias en general, salvo algunas excepciones, no se toca. Y yo creo que es un error, porque es un tema muy trascendente y muy importante, que en algunos programas periodísticos y en algunos sectores políticos se analiza, no muchos, pero se analiza y se visualiza desde el punto de vista periodístico o desde el punto de vista político. Nosotros, como Iglesia de Cristo, a este tema le tenemos que dar el perfil espiritual que lo tiene y muy importante. Porque fíjense ustedes, está ligado a temas que hemos tocado precisamente en estas emisiones, que tienen relación con los últimos tiempos, que tienen que ver con el Apocalipsis, que tienen que ver con la venida de Cristo. El tema, obviamente que si yo lo pongo desde el punto de vista del título como lo presentamos, tal vez pueda ser difícil de entender, porque hablamos de la Agenda 2030, el nuevo orden mundial y la Iglesia de Cristo. Entonces, obviamente, mucha gente no tiene ni conocimiento de lo que es la Agenda 2030, de qué se trata. Y algunos tienen alguna idea de lo que es el nuevo orden mundial. Pero vuelvo a insistir, este tema del nuevo orden mundial se analiza de otras maneras en otros ámbitos. En realidad lo que estamos hablando acá es de un término que también se está utilizando mucho, que es el globalismo. Es decir, tenemos un mundo global, o sea, un mundo que tiene todo un aspecto general, no particular de países, sino de todos los países. Ese es el mundo global, pero existe el elemento que se llama globalismo, que es la imposición a través del mundo global de determinados conceptos, preceptos y cambios profundos en el mundo. Precisamente el globalismo es como el brazo armado de la Agenda 2030. No es sino un resumen, un compendio de las decisiones de las grandes conferencias internacionales de lo que es la Organización Nacional de la Organización de las Naciones Unidas sobre la población. Desde la década del 50, fíjense ustedes, el siglo pasado, se viene perfilando este tema y cada vez se posiciona más. Algunos dicen que se trata de un conflicto y lo perfilan desde un punto de vista ideológico y ponen de un lado a los globalistas y del otro lado a los patriotas. Globalismo versus patriotismo. Y ese es un aspecto que tiene que ver con una raíz ideológica política. Evidentemente es una parte importante del debate, pero no es la más importante para nosotros. Aquí nosotros estamos ante un combate, ante una guerra que se puede plantear y se plantea en lo espiritual. Y como tal, sus orígenes se remontan al comienzo de la humanidad. Pero ¿qué es la Agenda 2030 en definitiva? Como decíamos, para muchos es algo desconocido.
Y para otros es una serie de metas loables, filantrópicas. Algunos creen que no es ni mucho ni tampoco, y los más versados lo contemplan como una serie de objetivos destinados a cumplirse en los próximos años, propuestos o impuestos por los grandes poderes globales. Se han adherido muchos países, la mayoría, por no decir todos. En este caso, nuestro país, Uruguay, a través de su presidente, se ha adherido a la Agenda 2030. Hay un video donde él especifica su adhesión. Obviamente es la adhesión del presidente. Del país es otra cosa. Para adherirse a un país tendría que consultar a los integrantes de ese país. Pero en realidad, esto que se llama Agenda 2030, lo vamos a resumir como una forma más de erosionar la civilización cristiana y por lo tanto un cristiano coherente no puede suscribirla. Y vamos a dar algunas razones que ustedes van a tratar de comprender y me gustaría que profundizaran luego de todo esto que le vamos a decir. Hay algunas razones. Primero, hay un fundamento ético de dudosa ética en una denominada Carta de la Tierra. El primer fundamento ético de la Agenda 2030 está residente en esa carta. Es un documento, fíjense ustedes, firmado en 1997 y prologado por aquel gobernante Mikhail Gorbachev, jefe de Estado de la Unión Soviética entre 1988 y 1999, que expresa la intención de ayudar a la humanidad a cambiar la visión antropológica del hombre. ¿Qué es esto? Es decir, habla que se necesita hacer una transición, fíjense y presten atención a esto, una transición del hombre como rey de la naturaleza a la convicción de que forma parte de ella. Se necesita un nuevo paradigma que reemplace esos vagos conceptos antropológicos. Y el mecanismo que quieren usar a través de esa propuesta es el reemplazo de los 10 mandamientos por principios que están contenidos en esa carta. Fíjense de lo que le estamos hablando. Ya quieren reemplazar los mandamientos de Dios, entre ellos lo que resumimos como los 10 mandamientos, por contenidos que están en esa carta. Un aspecto primario que toca es el tema de la tierra. Y es el segundo tema que tocamos. La tierra, plantean, es merecedora de adoración. Y cuando vaya desarrollando este tema, vayan pensando ustedes si no han percibido cosas parecidas a las que vamos a comentar. Si bien la cosmovisión cristiana siempre se ha apoyado en el cuidado de la tierra y la creación, esto no ha sido por naturaleza en sí, sino por ser un regalo de Dios. La tierra es un don de Dios y debemos cuidarla. Es un bien moral. Sin embargo, la Agenda 2030, lejos de contener ningún referente espiritual, trata de ser una especie de cielo en la tierra, pero sin Dios. Eso lo especifican. Entonces quieren cambiar el concepto. ¿Y cómo lo pueden hacer cambiar? Y bueno, y vamos al tercer aspecto, suprimiendo las soberanías, las identidades y las tradiciones nacionales, entre ellas las cristianas. De hecho, especialmente las cristianas. Los promotores de la Agenda 2030 quieren con ella derrumbar, debilitar y suprimir lo que se llaman soberanías nacionales legítimas. ¿Cómo? Haciendo un documento que se imponga como principio y guión de toda decisión política. Miren,
un expresidente de nuestro país, señor Mujica, ya lo está planteando en estos días. Quiere hacer un himno único para toda América, un pasaporte único para América, dinero único para América, tránsito libre para ir formando un gobierno único. En estos días, en la Argentina, se va a reunir el grupo CELAC. Y el grupo CELAC, que tiene como uno de los líderes fundamentales hoy día al presidente recién electo de Brasil, Lula, va a plantear todos estos temas. Y ya se plantearon. Ya están perfilando este tema de crear algo que defina un gobierno común. Ahora, a este gobierno común que se van a adherir en esta reunión de CELAC, Cuba, Nicaragua, el gobierno de Chile, todos de carácter ideológicamente de izquierda, tienen el apoyo del presidente de los Estados Unidos, Biden, que todos esos líderes políticos han criticado como el centro del imperio norteamericano. Pero como les digo, hay que tener una visión, más que una visión, una cosmovisión. Todo está por encima de lo político, partidario, ideológico. Está por encima de eso. Acá los presidentes de estas naciones que quieren fomentar lo que ahora ya les vamos diciendo es el nuevo orden mundial, son mecanismos que son dirigidos desde un ámbito superior. Y ahí viene el tema espiritual. Y ahí viene el tema que no se toca nunca en los programas periodísticos, que no se toca nunca en las discusiones políticas, pero tampoco se toca en las iglesias, lamentablemente. Porque el nuevo orden mundial tiene un encabezamiento fundamental que ya está previsto en una profecía muy clara que hemos estudiado, que es la soberanía del anticristo. Pero bien, decíamos que están haciendo un documento que se imponga como principio y guión. Y ese es la Agenda 2030, que tiene una decisión política. Ya no sirven las constituciones de los países. Muchas de ellas están impregnadas de los valores cristianos, porque ustedes saben que las constituciones de los países tomaron como referencia precisamente los 10 mandamientos, muchas de ellas. Bueno, no persigue el bien de la persona esta Agenda 2030, sino cambian el paradigma de la persona, el bien de la persona lo cambian por el bien de la tierra. Una idea fuerza a lo largo de toda la ponencia fue una raíz de lo que se llama el concepto malthusiano de la Agenda 2030, que consiste en una teoría muy importante que justifica el control de la población para que haya recursos para todos. Y aquí viene un tema sumamente importante, que lo estamos visualizando. Primero, a través del aborto, que no deja de ser un genocidio, y de la ideología de género, con la que no se puede concebir. O fomentando la eutanasia y la eugenesia. Pues es mejor que esas personas no vengan según sus partidarios. Es decir, despoblar a la tierra para darle un carácter, y ya veremos, casi religioso al concepto tierra. Y lógicamente, con el aborto, con la no concepción por las relaciones homosexuales y con la eutanasia, esa población va disminuyendo. A eso sumemos las guerras que siempre se han dado y sumemos un elemento que seguramente no nos va a faltar en el análisis, que es el tema de las epidemias, de los virus, de la contaminación. Y ahí aparece
un elemento que la Agenda 2030 tiene como centro, la ecología. La ecología es el centro de toda decisión y no la persona. Mira lo que le estoy diciendo, ¿no? ¿Cuántas personas han hablado y dicen, creo en la ecología? Bueno, veremos esto, porque aquí hay argumentos muy interesantes. Se está formando lo que es una nueva religión al margen de Dios y la verdad. Ustedes no sé si conocen a Paul Watson, que fue cofundador de Greenpeace, esa organización muy conocida. Él decía, no importa lo que es verdad, solo cuenta lo que la gente cree que es la verdad, para referirse precisamente a la revisión de la religión que pretende llevar a cabo la propia agenda. Porque el fin fundamental de esta Agenda 2030 y del nuevo orden mundial es destruir al cristianismo, pero no al cristianismo de iglesias que están fuera de la sana doctrina y del cristianismo bíblico, sino al cristianismo bíblico. Y después veremos, obviamente no nos va a dar, cómo algunos cristianos se suman a esto y está profetizado. Y cómo el pueblo elegido por Dios también se suma a todo esto y está profetizado. Es que hay que sacralizar el discurso, porque al hacerlo lo revisten de una espiritualidad, de algo sagrado, de algo grande, elevado, y ahí va el tema que sobresale de lo político, ahí va el tema espiritual del anticristo, que como ustedes saben tiene una trilogía muy clara, que es Satanás, anticristo y el falso profeta, un espejo de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por tanto, se quiere hacer un ecologismo que sea una nueva religión, mientras se trata de vaciar el cristianismo. Y ustedes piensen cuántas ONG hay hoy que tratan de desviar la atención de las iglesias para formar ONG, que no es, la iglesia no es una ONG, no es un grupo de gente que busca cosas buenas. Es la iglesia la transmisora y guardiana de la fe que nos dio Jesucristo. Y no podemos vaciarla de contenido, y es lo que se está logrando. Y la propia iglesia no está analizando esto. O pregunto yo, los pastores de las iglesias, y no estoy hablando de esas iglesias comerciales que ya conocemos, sino de las propias iglesias de Cristo, hablan, toman el tema, tocan el tema, estudian el tema a la luz de la palabra de Dios. No, no se está haciendo, lamentablemente. Y bueno, hay una condena y combate al cristianismo y se acusa al cristianismo por parte de esta agenda y de todos los preceptos previos a esta agenda como culpable de la crisis del mundo. En este sentido, recoge que mientras el mensaje evangélico al respecto es que Dios dio la creación para que nosotros fueran para los propios fines del hombre, los partidarios de la agenda dicen lo contrario. Pertenecemos a la tierra, pero la tierra no nos pertenece. Y ponen a la tierra en una imagen de adoración. Ya no adoran al Creador, sino a la creación. Ustedes han escuchado muchas veces en nuestros países que se habla de la Pachamama, que es la madre tierra. Sin embargo, la cosmovisión cristiana, al respecto conocida como de raíz abrahámica, es que Dios creó al hombre y le dijo, someted a la tierra. Es una visión que quieren combatir, es una visión cristiana que quiere combatir
En esa visión es voluntad de Dios que el hombre explote la tierra para sus propios fines. Siguiendo estos pasos, solo resta una consideración de cara a los cristianos. El cristianismo es el culpable de la crisis medioambiental y debemos combatirlo. Fíjense ustedes a qué extremo va. Todo esto, yo pregunto si ustedes lo conocen. Está todo documentado, ¿no? Es simplemente buscarlos, las declaraciones, buscar la Agenda 2030, que aparentemente es una cosa muy bonita, que nadie pase hambre, hasta llegan a la posibilidad de que no exista más el dinero. Suplantada la fe, el ecologismo asciende como verdaderamente una nueva religión. Y ahí está lo que hay detrás, lo que hay por encima. El paradigma moral del ecologismo es cuidar al planeta en sí mismo. No por ser un bien moral que hace mejor al hombre, es un proyecto de ética universal, pero basado en valores relativamente sostenibles, basados en el consenso, dicen, de los países. Así no solo pretenden eliminar los 10 mandamientos, sino que subvertirlos, tratando de convertir lo malo en bueno, e incluso en un derecho, una perversión de todo el orden natural. Pretende ser un cuerpo de valores esto, sostenibles pero basados en el consenso, como decíamos. Algo que es imposible, pues cuando deje de haber consenso dejará de ser sostenible. Para que sea un proyecto, sea sostenible, tiene que estar basado en valores inmutables y universales, como esos 10 mandamientos. Ese es un proyecto sostenible. Y para la Agenda 2030, el hombre es un ser vivo más de la creación. El hombre no es el centro de la creación, obviamente luego de Dios y de Jesucristo. En la tierra no es el centro el hombre, según la Agenda 2030. Según ellos, el hombre es una plaga causante de todo el desastre. Por tanto, hemos de acabar con él a través del aborto y de la eutanasia. Y que queden los elegidos por el sistema de la Agenda 2030 y del nuevo orden mundial. El hombre no tiene dignidad, solo la madre tierra tiene dignidad. Sin embargo, el hombre tiene dignidad, sabemos, entre otras cosas porque Cristo se encarnó en un hombre. El hombre, después de los ángeles, es la criatura más excelsa de Dios y no es una plaga. Por supuesto que hay gente y hombres que actúan mal. Bueno, por eso vinieron los mandamientos. Por eso Dios pagó a través de Jesucristo con su sangre el pecado de los hombres. Pero acá se elimina a Dios, además de sustituir la moral cristiana por una conciencia ecológica. Se destaca la importancia de que los cristianos asuman que el mensaje evangélico es actual y universal, también en lo relativo al cuidado de la creación, algo que, sin embargo, puede llevar a confusión entre medios y fines. Porque, claro, lo maquiavélico de esta propuesta es que el medio, o mejor dicho, que los fines justifican los medios. Todo bueno, todo hermoso, que no pasará hambre, en fin. Por ejemplo, cuidar el planeta. Enseñar a los niños a no tirar la comida, a no tirar el papel al suelo. Todo ello no debe enseñarse por cuidar el planeta, sino por no ser sucios, por nuestra virtud. Acá hay un concepto que se prende. Es falso que Dios no creó al hombre para ser parte de la naturaleza, sino para que la domine y viva en ella. Para eso crió Dios al hombre. También
Un elemento fundamental de la Agenda 2030 es que promueve la eliminación de la familia, o lo que podríamos decir la familia pequeña, ¿no? Es, bueno, de muchas formas. Es necesario para ellos, conveniente, un personal sanitario profesional y auxiliar adecuadamente capacitados, trabajadores de la divulgación de la economía doméstica, trabajadores sociales, como conductos no gubernamentales para ayudar a prestar servicios de lo que se llama planificación familiar, planificación de la familia, y asesoramiento de que utilicen métodos anticonceptivos. Esto ya era chiquito y recuerdo que ya se estaba instrumentando por las grandes, eh, digamos, empresas multinacionales y los grandes empresarios y las grandes organizaciones. Se, hay que asegurarse de que la información y la introducción sobre la planificación familiar y otras cuestiones que afectan la fecundidad se basen en conocimientos científicos. Todo esto está demostrado científicamente, es lo que le dice. E incluyen allí una descripción completa de todo el riesgo que pueda acarrear el no uso de los métodos de planificación y no usar los anticonceptivos. Todo eso es parte de todo esto. Obviamente, la destrucción de la familia la estamos viendo efectivamente hoy día. Hay organizaciones que quieren, eh, digamos, destruir la familia tipo. Y es muy importante que una iglesia tiene el concepto de familia dado por Dios como elemento central. Y sobre esto tiene que reaccionar. También se promueve, y ustedes lo saben, el relativismo sexual. La libertad de la agenda sobre la libertad sexual es definida así vagamente como la paz universal dentro de un concepto más amplio de libertad. Conlleva a la ampliación de los llamados derechos sexuales y reproductivos. Ya hemos hablado, aborto, uniones homosexuales, igualdad de género, siguiendo lo que se llama la escuela de Frankfurt, de que la paz llega cuando la persona se libera sexualmente. En ese sentido, la agenda emplea un lenguaje encaminado a caer en un relativismo de modo de que sociedades inclusivas es que todo vale. La palabra inclusivo se usa permanentemente. Y la salud sexual significa aborto. Miren, los cristianos no rechazamos a ningún homosexual, como lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Se quiere al pecador, pero no al pecado. Y ahí hay una confusión. Esa es la confusión. Una cosa es el pecador y otra cosa es el pecado. Y no todo vale. Se trata de una rebelión contra Dios y contra la naturaleza también. Y también está dirigida a eliminar al que impida lo que ustedes han escuchado permanentemente, el desarrollo sostenible. ¿Lo han escuchado? Lo escuchan permanentemente. Los políticos, los periodistas, todos hablan del desarrollo sostenible, que es transformar nuestro mundo, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluido, como decíamos, lo de planificación familiar. Allí incluirse en la información, incluirse en la educación, y así valora las enfermedades no transmisibles, incluir los trastornos evolutivos y neurológicos. Hasta hay gente que plantea eliminar aquellos que tienen el síndrome de Down como un grave impedimento para el desarrollo sostenible. Bueno, he querido darle ahí estos conceptos
que tienen que ver más que nada para que ustedes entiendan lo que es la Agenda 30. Pero nosotros a todo esto lo tenemos que combatir espiritualmente. Y tenemos un arma fundamental que tenemos que utilizar en esta guerra espiritual, que es el Evangelio, que es el mensaje de salvación a través de Cristo. Y ahí está la misión, evangelizar o testificar, en compartir este mensaje. ¿Por qué hablamos de la sana doctrina que sirve para testificar? En primer lugar, porque el Evangelio es doctrina. Y la doctrina, recuerda, hermano, vecino, es explicar la Biblia en nuestras propias palabras. Como cristianos debemos saber cómo utilizar nuestras conversaciones diarias allí con la verdad bíblica acerca de quién es Dios, quiénes somos nosotros, qué ha hecho Jesús para salvarnos. Y la respuesta precisamente que pide de nosotros. Y ahí se da esta lucha en el campo espiritual. Lo político, lo social, lo ideológico, estará allí, porque está profetizado que se va a dar. No lo vamos a resolver nosotros, porque esta tiene una sola solución y un claro triunfo en esta guerra espiritual que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos nosotros nuestro papel y nuestro rol fundamental, que es explayar, difundir, propagandear, que es lo que estamos haciendo, la sana doctrina. Si eliminamos la doctrina, eliminamos al Evangelio y la evangelización. La sana doctrina, la doctrina del Evangelio, es el contenido de lo que denominamos nuestro testimonio. Nuestras iglesias deben recuperar la centralidad de la palabra de Dios para nuestra adoración, el escuchar la palabra de Dios, responder a ella. Por supuesto, hay varias formas: alabanza, acción de gracias, confesión, proclamación, haciéndose a través de cantos, a través de devocionales. Una iglesia fundamentada en Cristo. La predicación es la base fundamental de lo que tiene que ser el pastorado de una iglesia. Y ahí tenemos que orar todos por nuestros pastores, de manera que él se comprometa a este estudio riguroso, urgente y cuidadoso de las Escrituras ante este acecho de este enemigo, que es el nuevo orden mundial, que tiene como cabeza al anticristo. También tenemos que orar para que nuestros dirigentes espirituales, nuestros maestros, nuestros pastores, los guíen en el entendimiento de la palabra, en la aplicación a su propia vida y a nuestras vidas, y la aplicación en la iglesia. Allí tendríamos que estar con Lucas 24-27, en Hechos se habla muy bien de este tema, en el capítulo 6, en Efesios también se habla mucho en el capítulo 6. Y yo le digo, si usted es un pastor, ore por estas cosas para el provecho suyo y de toda la iglesia. También hay que orar por los que enseñan, por los que predican la palabra de Dios. Y para nuestras iglesias tengan un compromiso de escuchar la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios, de estudiar las Escrituras. Ese es un compromiso fundamental. A veces cuesta. Cuando hablamos de sana doctrina, sana es un término antiguo. Miren ustedes en las epístolas pastorales de Pablo y de Timoteo y de Tito, sana significa digna de confianza, exacta o fiel. La raíz de esta palabra es una imagen del mundo que obviamente está emparentada con la medicina, la cual da una connotación de plenitud o saludable. Pero en Primera de Timoteo se habla allí que la sana doctrina está formada por el Evangelio, el cual se opone a la mundanidad
y el pecado. El Evangelio es nuestra arma para combatir estas agendas y estas propuestas que vienen del anticristo, que están muy bien camufladas y que penetran a través de las vías de comunicación. Aún está más claro en 1 de Timoteo, en los versículos 6 y 3, donde Pablo contrasta las falsas doctrinas con la sana instrucción de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciñe a la verdadera religión. De manera que en su segunda carta a Timoteo, Pablo lo exhorta, dice, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Ahí nos está dando claramente Pablo. Pablo previene precisamente a Timoteo, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novedades que quieren oír. Ahí está, hermano, vecino, pastores, esta Agenda 2030. Ahí está la prédica. Y lo dijo Pablo a Timoteo. Previene, porque llegará el tiempo que no van a tolerar la sana doctrina y la van a cambiar por esto del ecologismo, por esto de la Agenda 2030, de adorar la tierra. Estas novelerías, dice Pablo, que quieren oír. Está en Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Cuando Pablo escribió a otro pastor joven también llamado Tito, le transmitió una preocupación similar. Pablo le aclaró a Tito que cualquiera que anhelara, él hablaba del obispado en aquel entonces, debe apegarse a la palabra, fiel, según la enseñanza que recibió. De modo que también puede exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Hay que refutar, sí, no hay que tener miedo cuando se quiere combatir la sana doctrina. Pablo insta precisamente a Tito a reprender a los falsos maestros a fin de que sean sanos en la fe. Pablo encomienda a Tito diciéndole, tú en cambio predica de acuerdo con la sana doctrina. La sana doctrina es el evangelio, es el arma para combatir todo esto que ya está presente en nuestras sociedades. Todo lo que decíamos y les comentamos de lo que es esta Agenda 2030, de los cuales se arrodillan, se someten gobernantes, políticos, periodistas y hasta pastores. Si tuviéramos que presentar todo aquello que constituye la sana enseñanza, teníamos que reproducir toda la Biblia. Pero en la práctica, cada iglesia decide los aspectos en los cuales necesita estar en completo acuerdo, en lo que puede estar en parcial acuerdo, en fin, pero no puede desechar de ninguna manera lo que es el Evangelio. Hermanos, el mundo que se viene no es un mundo fácil. El enemigo está allí, posesionándose cada día más. El enemigo tiene una presencia fundamental a través de la tecnología. Nosotros en este momento estamos usando la tecnología y no sabemos hasta cuándo. Porque el enemigo tiene la posesión de la tecnología. Entonces no perdamos el tiempo. Hablemos de este tema. Es muy lindo disfrutar de muchas cosas que todavía tenemos en el mundo y de la vida. Pero tenemos un deber, tenemos un mandato. ¿Sí? Y tenemos que cumplirlo. Y somos los que estamos representando a aquellos que nos legaron todo esto. Estoy hablando de Pablo, estoy hablando de Tito, estoy hablando de Timoteo, estoy hablando de Juan, de Pedro. Ahora somos nosotros los que estamos en lucha con el enemigo. Y vienen los tiempos finales. De eso se trata estos temas. Podría seguir in extenso hablando, hermanos, hermanas, pero quiero dejarlo por acá, porque el tema daría muchos aspectos y lo vamos a ir haciendo de a poco. Ahora me gustaría que las hermanas que hoy nos acompañan nos dieran una visión también de cómo visualizan esto, ¿no? Con mucho gusto escuchando a todos ustedes.
Adelante, hermanas, con mucho gusto. Bueno, amén. La verdad que es un tema que nos compete a todos, que no es que es un tema delicado, es un tema que, bueno, que hay que tratarlo con mucho también cariño, ¿no? Porque Dios es amor, tratarlo por el lado del amor de Cristo, ¿no? Llevar la palabra a las personas. Y bueno, yo creo realmente que el Señor vino a salvarnos, a ayudarnos, y todo esto del orden mundial, bueno, tiene que pasar, pero sabemos a quién confiamos, a quién tenemos, quién nos ayuda, quién nos salvó, quién nos ama con Él, con su propia vida. Y bueno, muchas bendiciones para todos y bueno, que el Señor les bendiga y podamos estar unidos en oración y hablando del Señor, llevando su palabra a otros y respetando siempre a Dios como nuestro Padre, como nuestro Dios, como nuestro único Redentor, que lo necesitamos y lo queremos y lo amamos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana. Amén. Amén. Este tema del nuevo orden mundial o y la Agenda 2030, ¿no? Es todo un tema, como usted dice, no es para tratarlo en una sola sesión, una sola reunión, en un ratito, porque esto tiene muchísimo para profundizar y para entender. Yo, hay cada país tiene sus, vamos a decir, como acá, no sé, Artigas o otros países tienen a otros líderes, ¿no? Que marcaron eh, Venezuela a Bolívar. Bueno, en Cuba, el apóstol, le dicen el apóstol José Martí, porque fue el que pensó todo lo que las guerras que hubo en Cuba para tratar de liberarla. ¿A qué vengo a esto? A que él decía de que la incultura, una de sus frases célebres, él decía de que la incultura mataba a los pueblos. Y cuando este tema o temas profundos no se tratan, somos incultos ante ciertos determinados temas y esto es lo que poco a poco nos va llevando a la muerte, sin darnos cuenta, ¿no? Cuando no escuchamos la palabra de Dios, cuando no interiorizamos la palabra de Dios y cuando no estamos al tanto de la realidad que se vive en el mundo y hacia dónde va el mundo, pues caemos en esa incultura y poco a poco vamos dejando que nuestras vidas las vayan manipulando y que nos vayan llevando a esa muerte, ¿m? Tanto física, mental, espiritual, social, de toda índole. Y no hay un mejor ejemplo que esto de la Agenda 2030 donde, por lo que yo he estado escuchando, este tipo de reuniones, se han hecho reuniones en Medellín y en otros lugares de Latinoamérica, porque han querido que esta Agenda 2030 a esta altura tuviera a pasos agigantados y se ha habido detenida porque por ejemplo, el Papa es uno de los promotores de esta Agenda 2030, de los primeros promotores, de los primeros que ha estado de acuerdo. Entonces, ¿qué ha pensado todo esto como Soros y otros que están dentro de la misma manipulación de este tipo de esta agenda? Bueno, entonces, con la Iglesia Católica y al tener al Papa de nuestro lado, pues esto va a ser muchísimo más fácil poderlo llevar adelante. ¿Cuál ha sido el escollo y el obstáculo? Las iglesias protestantes, las iglesias evangélicas, que hemos sido las que hemos dicho no y las que decimos, como hay en España un movimiento de padres cristianos que dice, con nuestros hijos no te metes, a nuestros hijos no los tocas. Y entonces ahí es donde se ha visto detenido todo este proyecto 2030 que no ha ido a la velocidad que han pretendido todos estos, vamos a decir, eruditos en este tema de Agenda 2030. Las iglesias, nosotros somos los que tenemos que aprender que Latinoamérica es la que va a salvar al mundo o la que va a llevar a la destrucción total al mundo. Europa no se cuenta, Estados Unidos no se cuenta. Ellos se fajan, se dicen, pero al final de la jornada están todos unidos por un mismo fin. Rusia, China, Estados Unidos, decimos la guerra con Ucrania, y siempre se buscan objetivos muy superficiales, pero cuando uno empieza a escarbar, empieza a encontrar que la Agenda 2030 está ahí tironeando de un lado para el otro. Entonces, pero no se saca esas cosas a la luz. Entonces, hay muchos entendidos que dicen que Latinoamérica va a salvar o va a destruir
la humanidad, o sea, nosotros como seres humanos. En Génesis, en el capítulo 1, usted cuando hablaba, yo lo busqué porque me acordé y Dios me lo puso en la mente. Versículo 27 decía, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y etcétera. Y siguen los versículos más abajo que no los voy a leer porque, bueno, no quiero extender mucho mi intervención. Varón y hembra a su imagen y semejanza. Al querer destruirnos, al querer romper biológicamente la biología, es donde se deja ver todo esto de la ideología de género, todas estas cosas. Por ejemplo, un ejemplo que yo pongo aparte, hay ONGs que dan préstamos a diferentes proyectos y de los proyectos que se presentan, la mayor cantidad de proyectos que son los que son valorados y a los que se les da ese dinero son aquellos que están llevados a cabo por personas de GTB o GTBI o yo qué sé, no sé cómo es esto, los homosexuales o este tipo de ideología de género que respaldan o que se dice que son una cosa o que son otra, no sé. Y todos aquellos proyectos que realzan a la Pachamama, todas aquellas cosas que tienen. Entonces, te presentas tú como mujer de familia, de casa, con un hijo, con una familia que mantener, con un proyecto, y tu proyecto es desechado porque no responde a las características o a los objetivos o principios que ellos tienen determinados. Muchos de nuestros países de Latinoamérica, y con eso termino para no extenderme mucho, muchos de nuestros países de Latinoamérica cada día se hunden más y cada día se hunden más y tienen que aceptar esto de la Agenda 2030, por más que estén o no de acuerdo, porque cada préstamo que recibe un país va con un condicionamiento. Ejemplo, Argentina. Argentina, cuando Macri subió al poder, nunca en su agenda política estuvo el aceptar el matrimonio homosexual. Fue a pedir un préstamo, porque esas son las realidades que no se hablan, y cuando fue a pedir su préstamo le dijeron, pero esto tiene que ser así. Y entonces de la noche a la mañana el aborto, la ideología de género, el matrimonio igualitario empezaron a estar dentro de la agenda de Macri, como de Cristina y como de tantos otros. En este país sucede lo mismo. Cuba toda su vida ha luchado contra todo esto del igualitarismo, la no independencia de los países. Y hoy por hoy Cuba, desde la década de los 90, que eso tampoco nadie lo dice, pero desde la década de los 90, Cuba firmó un tratado donde se adhiere a la Agenda 2030 por conveniencia. Continúa con su palabrería de que nosotros somos independientes, de que Cuba libre y soberana, de que los imperialistas y de que si Biden y que si no sé qué. Y cuando salió el pueblo cubano a decir hasta aquí porque no queremos más, ¿qué pasó? No pasó nada. ¿Por qué? Porque todo está oculto y todo está bajo la Agenda 2030. Así mismo pasó con Venezuela, con Nicaragua y con casi toda la mayoría de los países latinoamericanos. Si nosotros que conocemos la verdad no nos levantamos a una sola voz y no nos ponemos a decir, primero como cristianos, como padres de familia, a mis hijos no los tocas, mi hijo no te pertenece. Mi hijo me lo fue dado por Dios para que yo lo críe y lo acompañe en este transitar. Si nosotros no declaramos y no hablamos, pues en poco tiempo vamos a tener que decir que es realidad lo que decía el apóstol nacional de Cuba, José Martí: la incultura mata a los pueblos. Y que no es otra cosa que esa frase extraída de la Biblia, porque Martí era un hombre de mucha Biblia, de mucho estudio bíblico, porque estudió con el padre Félix Valera y era, como se dice también, el primero que nos enseñó a pensar a través de la luz de la palabra. Muchas gracias, hermana. Realmente un complemento muy interesante, muy bueno a todo lo que sintéticamente hemos podido hablar. Yo pienso que invito a aquellos que nos están viendo, escuchando, que luego ven este video, que traten de informarse. Yo vuelvo a insistir, en las iglesias se habla poco de este tema. Es un error, porque estamos hablando del nuevo orden mundial que perfila a los últimos tiempos. Y tenemos que tener presente allí todo lo que Jesucristo le reveló al apóstol Juan en el Apocalipsis. Todo aquello que está escrito por el profeta Daniel, por Zacarías, por Ezequiel,
Está en la palabra, está profetizada. Las profecías se fueron cumpliendo una a una. La profecía del nacimiento de Jesucristo se cumplió, todo se cumplió, y estas profecías últimas se van a cumplir, y ya vemos que están caminando. Yo confieso que en un tiempo pensaba que esto iba a demorar mucho más, iba a ser más en el futuro, pero ahora estoy viendo que esto se va acelerando cada día más. Cada vez más nos acercamos a esos tiempos. Así que bueno, lo dejamos por acá. Espero que este mensaje ustedes lo puedan difundir, debatir. Estamos abiertos a que nos pregunten. Ustedes saben, nuestra misión es predicar el Evangelio, pero el Evangelio tenemos que predicarlo en este tiempo donde se están dando este contexto. Como en su tiempo el contexto de Pablo y de Juan y de Pedro era otro contexto. Hoy tenemos este contexto y tenemos que estar presentes. Nuestra arma, vuelvo a insistir, es el Evangelio. Y con ello, con la fe en Cristo, con este Evangelio que nos ha dado Dios, vamos a triunfar. Somos triunfadores, somos vencedores. Pese a que podrá haber momentos muy difíciles, situaciones difíciles, pero sabemos que hemos sido elegidos para esto. Así que, hermanos, hermanas, de todo el mundo que nos ven, difundan, estudien, preparen, investiguen, pregúntense, ¿qué es esto? ¿Cómo estamos preparándonos para esto? Gracias, hermana, por vuestra presencia. Y le voy a pedir a Leticia que nos haga una oración para cerrar este encuentro del día de hoy. Padre amado, Padre bendito, te damos las gracias por tus bendiciones, por tu amor, por tu misericordia, porque estás con nosotros, Señor amado, estamos contigo, Padre amado, todos los días te elegimos, cada mañana cuando nos levantamos, y te damos las gracias por cuidarnos todos los días, por bendecirnos, Padre amado, cuidar nuestras familias, Señor. Te pedimos en esta hora, Padre amado, gracias por tu entendimiento, Padre amado, y te pedimos que podamos seguir en esto, Padre amado, de conocerte cada día más, Padre amado, porque tenemos mucho por saber de ti. Te pedimos que nos bendigas, Padre amado, esta semana y que todo sea de bendición para nosotros. Y te damos las gracias por tu amor inmenso hacia cada uno de nosotros que van a ver esto. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La invitación para la próxima semana, los que quieran participar de nuestros estudios bíblicos que realizamos los días jueves, nos mandan a través de nuestras páginas la intención de que reciban el link para participar de esas clases bíblicas y también de estas reuniones. La sana doctrina es lo que nos une. Jesucristo es el centro de todo. Hermanas, un saludo grande, muchas bendiciones. Bendiciones. Pasen muy bien. Buenas noches. De nuestro Señor Jesucristo esté con todos. Amén, nuestro Señor Jesús. Amén. Chao.